Bueno, señores, entonces, la última vez habíamos dejado esto en este punto. Tenemos unos murciélaguitos que están caminando, están apareciendo al azar. Cada vez la cantidad de murciélagos es mayor. Tenemos 4 clases de murciélagos. Es una clase que se llama la clase murciélago, la cual la vamos multiplicando en el tiempo. Y la clase murciélago define si el murciélago arranca en dirección izquierda-derecha o en dirección derecha-izquierda y define también cuál es la posición en la cual va a estar. Entonces la idea es que hasta el momento hemos planteado las cosas de esta manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a implementar entonces otro tipo de movimientos y vamos a darle terminación vamos a ponerle a esto lógica de juego. Pero antes de ponerle la mira y ponerle lógica de juego, nosotros habíamos creado por aquí una enumeración y la enumeración la habíamos llamado, si no estoy mal, aquí, movement type. Aquí la tenemos. Estábamos colocando cuál era el tipo de movimiento que le íbamos a hacer al murciélago. Si queríamos que el murciélago tuviera un movimiento recto, un movimiento senoidal o un movimiento parabólico o en zigzag. Y por el momento solamente tenemos implementado el movimiento recto. Ahora, para hacer el movimiento, empecemos primero con el movimiento senoidal. Para hacer ese movimiento senoidal vamos a hacer un análisis aquí en Excel y vamos a graficar en Excel a ver cómo debemos de hacer. Y la misma gráfica que hagamos en Excel es similar a la gráfica que vamos a pintar en nuestro juego. Entonces, me explico, voy a poner aquí un poquito más grande las celdas para que nos quede mejor. Nosotros tenemos una posición en X y con la posición en X vamos a calcular la posición en Y. Entonces la pregunta es, ¿el X cuánto vale? Si observáis, el ancho de nuestra ventana... bueno, gracias. Si observáis, el ancho de nuestra ventana es exactamente de 1155. Entonces, nosotros vamos a tener unos valores en X que van a fluctuar desde X igual a 0 hasta 1155. O sea que la X vale 0, la X vale 1, y así vamos a multiplicar esto hasta que la X valga, la X va a valer, pues no sé, voy a ponerle aquí, tampoco necesitamos tanto. Vamos a ponerle, digamos aquí, póngale aquí hasta 600. Y nos funciona con eso, ya tenemos para que nos funcione con el resto. Y la Y, vamos a decir aquí, vamos a tener una función seno. Vamos a decir que la Y va a ser seno de X. Entonces, analicemos esto. ¿Cuánto vale seno de 0? Vale 0. Y aquí tenemos los diferentes valores que va a valer Y. Entonces, si observáis, aquí tenemos una fluctuación que va dentro de menos D, que va a fluctuarnos en unos valores. O sea, lo más alto que llegó aquí fue a 0.9 y luego lo más chiquito que llegó aquí fue 0.95. Entonces eso apenas nos da 2 pixelitos. Sería un movimiento senoidal así muy, donde el ancho de banda sería muy pequeño. Ahora, entonces vamos a tener aquí, vamos a mejorar esta función de seno. ¿Qué tal si nosotros no le decimos que es seno de eso, sino que multiplicamos esto por 100? Si multiplico esto por 100, vea el efecto que nos tiene. Ya si nos va entonces vamos a tener aquí un factor que vamos a llamar, voy a llamarle aquí más bien la variable factor. Y factor vamos a colocarle diferentes valores. Y vamos a ver cómo ese factor nos cambia el ancho de onda. Entonces el ancho de onda va a ser ¿qué? El ancho de onda va a ser lo que multipliquemos por el factor. Entonces voy a arreglar esta fórmula y le voy a decir que va a ser multiplicada por esto, pero entonces voy a clavar esta celda, voy a decirle aquí peso C1 para que no cambie los valores. Entonces vean que si tenemos un factor de 30, ya tenemos una variación que va desde menos 28 píxeles hasta más 25 píxeles. Entonces vamos a tener así como una proyección, se nos va a ver más. Ahora, para poder entender lo que yo les estoy diciendo, vamos a hacer algo. Vamos a graficar esto, a ver
Sí. XNA trabaja los ángulos como radianes o como grados. No es el XNA, es como está el, creo que son grados, creo que eso no son radianes. Pues porque eso también influye mucho como nos vaya a dar el resultado. Sí, pero no me mataste, tendríamos que mirarla. No, realmente esa función seno y todo depende, utilizan el mismo sistema, como todos estos Microsoft trabaja de la misma forma. Creo que son ángulos, no son radianes, pues en todo caso. Igual me siento que me has corchado en este momento. Listo, voy a decirle aquí insertar y vamos a graficar esto a ver qué nos genera. Entonces vamos a hacer un gráfico de línea y si graficamos esta línea, pero este gráfico no quedó como yo lo quería. Espera, yo hago esto un poquito más pequeño y vamos a colocar aquí el gráfico. Es que el gráfico lo tengo aquí muy estrecho. Si lo estiramos, entonces observen primero que el gráfico que tenemos aquí es un gráfico que nos fluctúa mucho. Entonces, a ver, si yo estiro un poquito más este gráfico, miren esto. Ahí más o menos tenemos, pero igual no nos está dando como el ancho que yo, no me está dando una función de seno, creo que se me fue la mano, no lo estamos haciendo, vamos a estirar aquí un poquito, ahí la tenemos, nos falta todavía hacerle una corrección, y la corrección, entonces tenemos dos factores, tenemos el primer factor es el que vamos a multiplicar el ancho de onda para que no voy a colocar aquí la gráfica que está muy abajo. Voy a moverla. Voy a coger esta gráfica y vamos a subirle. Como lento esto. No, me voy a morir de hambre yo con esta gráfica así. Más bien señalémosla aquí. Presionémosle control X. Vámonos para acá para arriba y peguémosla aquí. Listo, ahí está. Ahora, esta gráfica tiene un problema. Tenemos el primer factor. Digámosle que este se va a llamar factor 1. Y tengamos otro factor, factor 2. Y el factor 2, supongamos que está establecido en 10. Y este factor 2 va a ser igual a ¿qué? No le digamos seno de 1, sino digámosle que este factor es igual a lo que hay aquí multiplicado por lo que hay acá. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger y vamos a dejar que esta celda, vamos a colocarla aquí y vamos a copiar esta fórmula para todo. Y aquí todavía nos da peor aún la cosa. Espérate, ¿cómo es que...? Ya va, muchachos, aquí ya encontré cuál era la cosa que me tenía. A ver, tenemos dos factores. El factor 1, que en este momento lo tengo 70, ¿qué pasa si aumentamos este factor por lo menos a 100? Entonces, si da cuenta, pues aquí digamos, lo vemos, vea que los valores fluctúan de 100 a menos 100. Si le ponemos que el factor, digamos, es 200, vea que la onda nos fluctúa de 200 a menos 200. ¿Para qué nos va a servir eso? Para saber si el murciélago va a ir muy hacia arriba y muy hacia abajo, y muy hacia arriba y muy hacia abajo. ¿Sí o qué? Ese es el número de píxeles que vamos a poner a brincar el murciélago, digamos, entre dos valores. Entonces vamos a necesitar como una posición inicial del murciélago y vamos a necesitar otra posición que es la posición en la que vamos a ir fluctuando ese murciélago. ¿Cómo? Eso, digamos la posición Y, digamos viene siendo el 0, el eje 0, la Y que le dan al murciélago inicial. Y nosotros lo que hacemos es que lo vamos a irlo fluctuando en eso. Entonces, este primer parámetro nos va a decir qué tanto quiero yo que el murciélago me suba o me baja. Y el segundo parámetro, vea, si está en 10, vea cómo es la onda, pero si es 50, vea cómo nos queda la onda, nos queda más ancha. Digamos, entre más grande sea ese parámetro, digamos, como que más elongada va a ser la onda del murciélago. Entonces aquí, si yo ensayo, digamos, con un valor de 10, ve que la onda es más pequeña. Si le ponemos un valor como 30, pues ya hacemos la onda un poquito más, vamos a hacer la onda un poquito más actualizada. ¿Cuál fue la fórmula que empleamos? Le decimos, es seno del valor en X dividido el factor 2.
que en este caso el factor 2 viene siendo ese 30, por el factor 1, que el factor 1 viene siendo 200. De esa manera vamos a llamar entonces, vamos a colocarle un parámetro, nos va a dar la frecuencia, digamos ese factor de 30 es el que nos da la frecuencia y el otro parámetro nos da el alto de cresta. Entonces, ¿cómo implementamos esto en el programa? Recuerden que nosotros aquí en la clase BAT tenemos algo que se llama el movement type. ¿Sí o qué? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este movement type? Ahora, cuando el murciélago crezca, cuando el murciélago nazca, vamos aparte de eso, entonces lo primero, vamos a tener una variable privada que vamos a llamar Y, que es, digamos, la posición en Y inicial con que el murciélago nace. ¿Y cómo le decimos que ese Y, ese murciélago, esa posición en Y, cuál va a ser? Le vamos a decir que dis Y, cuando hagamos el initialize del murciélago, vamos a decir que la posición inicial del Y es igual a la animación tiene una propiedad que se llama position, y la position tiene una propiedad que se llama Y. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué nos da esta primera posición? Nos da la posición inicial en Y. Bueno, esta Y la manejamos incluso nosotros como, se maneja como él internamente, él la maneja como float. Podemos manejarla también como float aquí, entonces no lo manejemos aquí entero, sino que manejémoslo flotante. Listo, ahí está. Entonces, ese Y va a ser como el murciélago nazca. O sea, ahí me dijeron, inicia en la posición 100. Esa va a ser como la línea 100 del muñeco, del murciélago, si se fuera recto. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo aquí lo de la dirección, le decimos, si la dirección es de derecha a izquierda, entonces ¿el qué hace? Aumenta o disminuye la X. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el Y. ¿El Y qué nos va a dar? El Y nos va a dar la variación de la onda. Entonces, le vamos a decir, si el movement type, que es un atributo, es igual a movement type, punto, y aquí le decimos senoidal, es porque el murciélaguito va a tener movimiento senoidal. Y si va a tener movimiento senoidal, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener que calcular esa posición en Y. Entonces le vamos a decir lo siguiente, le vamos a decir que la animación en su posición en Y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la Y inicial con que nació el muñeco, pues con que nació más la variación que le vamos a colocar por el seno. Y la variación que le vamos a colocar por el seno es esta fórmula. Seno, este a la 3 viene siendo X. ¿Sí o qué? Entonces le vamos a decir, entonces para hacer el seno en C le decimos mat.sin, eso es seno, y le decimos que va a ser el seno de ¿qué? De X. ¿Y cuál es la posición en X? Es animation position X. Y esto lo vamos a dividir por el parámetro 1. Entonces el parámetro 1 es 30. Entonces vamos a hacer una cosa, para no tener esos dos parámetros ahí como números quemados aquí constantes, vamos a crear dos variables aquí adicionales. Vamos a crear aquí dos atributos privados de tipo flotante. A1, este primer parámetro, ¿qué nos da? Si yo modifico este 30, si yo modifico este 30 por 50, ¿cómo se llama eso? Eso se llama la longitud de onda. Entonces vamos a llamar a esta variable, vamos a decirle longitud. ¿Listo? Y si yo altero este otro, ¿eso qué nos da? Eso se va a llamar el alto, se va a llamar pues el alto de cresta. Entonces vamos a llamar simplemente, vamos a llamarlo alto de onda. Entonces una la llamamos longitud onda y a otra vamos a llamarlo el alto de onda. Yo podría hacer incluso que esos parámetros fueran aleatorios, pero lo que podemos hacer, para no complicar mucho esto, vamos a decirle que el alto de onda va a ser igual a 100
y vamos a decirle que dis punto y que la longitud de onda va a ser igual a 30. Y vamos a ensayar cómo nos va con estos dos parámetros. Entonces, cuando estemos haciendo aquí el update, le estamos diciendo que es igual a dividido y lo dividimos por este parámetro que dijimos que iba a ser 30, que este nos da la longitud, ¿cierto? No, vale, ya me enredé. 50 ahí. Este 50 nos da el alto y este otro dijimos que nos daba era la longitud de onda. Entonces dividido la longitud de onda y todo esto lo multiplicamos. Esta instrucción está quedando muy larga, entonces la pasamos para acá y todo esto lo multiplicamos por el ancho de onda. ¿Cómo lo llamamos? Altura onda, alto de la onda, eso, ahí está. Y así. Ahora, esto aquí saca error, ¿por qué? Porque aquí nos dice que yo no puedo sumar un doble y un float, porque este mat.seno devuelve es un doble. Entonces vamos a castear esto a float para que no ponga problema. De esta manera, ¿qué hacemos? Simplemente estamos alterando la posición en Y. Vamos a hacer algo. Primero, para probar. Nosotros cuando creemos el murciélago, vamos a crear unos rectos y vamos a crear otros senoidales. Por aquí en un método que se llama el método add. Por aquí tenemos un metodito que se llama el método add-bat. Entonces, en el método add-bat, nosotros por aquí le decimos que adicione el murciélago y le estamos diciendo que todos los murciélagos los adicione rectos. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esto y vamos a adicionar todos los murciélagos de forma senoidal para probarlo. Y ahorita ya le cambiamos. Cuando tengamos todos los movimientos, entonces ya definimos qué murciélagos son rectos, qué murciélagos son senoidales y qué murciélagos van en zigzag. Listo. Vamos a darle play al proyecto. Entonces, vamos a ver lo que pasa con esto. Entonces vea cómo aparece ahí. ¿Sí o qué? Ya sí aparecen. Ahora, está muy ancho me gustaría que fuera como más elongadita la onda para que no se vieran como tan... ¿Cómo? Para que no se vieran tan brincaditos. Entonces, si yo no quiero que se vean tan brincaditos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro que eso podría ser pues un parámetro también podría también ser un parámetro aleatorio. Entonces, si yo no quiero que estén tan brincaditos mis murciélagos, aquí en la clase BAT, lo que hacemos es que empecemos a jugar con estos dos parámetros que tenemos aquí, en el constructor del murciélago. En el constructor del murciélago, podemos decirle que la longitud de onda no sea 30, cambiémosle por una longitud de onda 50. Entonces vamos a ver qué pasa. Ya sí es un movimiento más senoidal, ¿sí lo ven? Ahí está, pero ¿qué tal que yo quisiera que esos movimientos que esos parámetros fueran aleatorios por cada murciélago? Nos queda más chévere, ¿sí o qué? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para hacer aún el juego más interesante, ya sabemos qué vale el alto de onda y qué vale la longitud de onda. Vamos a hacer algo en esta clase. En esta clase creemos un objeto aleatorio. Vamos a crear de la clase random un objeto que lo vamos a llamar random. Y vamos a ver, aquí lo pusimos, en uno lo pusimos en 50 y otro lo pusimos en 100. Listo. Entonces vea pues lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué tal si cuando listo? ¿Qué tal si cuando creemos al murciélago no le definimos esto quemado, sino que le decimos que el alto de onda va a ser igual a un random, ¿de qué? A un random.next y le decimos que el alto de onda es un número aleatorio entre 100 y 200. ¿Y qué tal si le decimos que la longitud de onda es un número aleatorio que va entre 50 y 150? Vamos a ponerle este entre 50 y 150 y este entre 100 y 300. Y vamos a ver qué pasa con nuestros murciélagos cuando crezcan.
ya vamos a tener diferentes murciélagos